Situada en el pulmón de la Sierra de Alicante se encuentra la Clínica Cazorla, un centro con más de 25 años de experiencia. Se trata de un hospital monográfico para las adicciones que ha sabido evolucionar con la sociedad y que trata desde la dependencia a las drogas hasta la dependencia al teléfono móvil. Las adicciones están presentes en la sociedad y, acuciadas por la crisis, la Clínica Cazorla tiene un método pionero para normalizar este tipo de situaciones y reinsertar al paciente en la sociedad. Hoy en Especialistas en Salud nos hemos trasladado hasta la Clínica Cazorla. Esta clínica, este hospital, es el primer hospital monográfico de este país dedicado a tratamientos para adicciones. Se acercan ya los 30 años de experiencia y quién mejor para ello que Emiliano Corrales, director de este hospital. Emiliano, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito, aparte de las pequeñas pinceladas que he dado yo, ¿quiénes sois? Bueno, esta clínica nació hace casi 30 años, como muy bien has dicho antes, con la intención de dar una respuesta a los problemas que surgieron en esa época, sobre todo de temas de drogadicción y de alcoholismo. Estamos hablando de hace casi 30 años, fue cuando en esa época prácticamente la droga no existía en España. Empezaron a aparecer, en fin, pacientes que tenían este tipo de patología y realmente no había clínicas, o mejor dicho, hospitales especializados en esta materia. Se tenían conocimientos de otros hospitales en Suiza, en Estados Unidos, en Francia, pero en España prácticamente éramos novatos, porque anteriormente a eso no existía, prácticamente los casos eran contados, los problemas de adicciones, ¿de acuerdo? Sí es verdad que el alcohol estaba ahí, pero me estoy refiriendo a adicciones de drogas ilegales. En aquella época, pues los opiáceos, sobre todo. Después ya vinieron otras drogas, como fueron la cocaína. Insisto, el alcohol siempre estuvo ahí. Y esta clínica, este hospital, bueno, pues, apareció como una forma profesional de dar una respuesta profesional y técnica a este tipo de trastornos que, desgraciadamente, ha ido creciendo en España y ha ido cada vez a más. Y en esa época, realmente, bueno, estábamos nosotros y algunas asociaciones, algunos compañeros, algunos médicos que con toda su buena voluntad intentaban tratar este tipo de trastorno, pero no había experiencia realmente en España de tratarlo. Prácticamente había que adquirir los conocimientos de otros países para trasladarlos a España y poder dar respuesta a estos pacientes que, desgraciadamente, luego hemos visto que se ha convertido en un problema que aquí lo tenemos todavía. Es un problema cada vez, yo creo que cada vez mayor. Y bueno, ahí apareció la clínica. Empezamos con un equipo de 5 médicos, terapeutas, todo esto en la Sierra de Cazorla. Por eso la clínica se llama Cazorla. Porque hace casi 30 años nació allí en mitad del parque natural, en un entorno precioso, que facilitaba mucho la labor nuestra de relajación del paciente. En aquella época, insisto, no teníamos los conocimientos que tenemos ahora en cuanto a arsenal farmacológico. Los medicamentos que teníamos para tratar los síndromes de abstinencia eran unos medicamentos que hoy en día se consideran muy rudimentarios, pero bueno, eso es lo que teníamos en ese momento. Ahora, gracias a Dios, tenemos todo un arsenal de fármacos y ahora mismo un síndrome de abstinencia, podemos decir que no es que sea coser y cantar, pero bueno, tenemos fármacos y técnicas que nos facilitan mucho la labor y prácticamente podemos hablar que el 100% de los pacientes que ingresan en la clínica para realizar una desintoxicación, se consigue con total éxito. Emiliano, ¿cuál es el perfil de la persona que consume alcohol o que se denomina alcohólica? Bueno, digamos que los dos grandes trastornos, hay más trastornos debidos al consumo de alcohol, pero digamos que los dos grandes trastornos que tenemos que tienen que ver con el alcohol es el trastorno por dependencia de alcohol y el trastorno por abuso. Este es un país donde el alcohol
está a la orden del día. Y muchas veces es difícil hacer entender a los pacientes la diferencia que hay entre un consumo, digamos, normalizado de alcohol, moderado, que en este país moderado ya es bastante alto, de media, de un trastorno un abuso o un consumo perjudicial de alcohol o una dependencia. Pero insisto, los dos grandes trastornos son el de dependencia y el trastorno por abuso. La diferencia fundamentalmente está en que el trastorno por dependencia realmente es una enfermedad crónica. El paciente no puede dejar de beber porque una vez que se ha instaurado la enfermedad, el trastorno, si deja de beber aparece un síndrome de abstinencia orgánico peligroso si no se aborda mediante una serie de tratamientos farmacológicos, ¿de acuerdo? Apareciendo la posibilidad puede aparecer la posibilidad de un síndrome de abstinencia grave, como puede ser un delirium tremens, con un tanto por ciento bastante elevado de mortandad. Son tratamientos para realizar en UCI una vez que se desarrolla un síndrome de un delirium tremens, y luego otras complicaciones como puede ser las convulsiones. Esto se da aproximadamente en un 3 o un 5% de casos. Por lo tanto, el trastorno por dependencia de alcohol, el tratamiento debería de estar recomendado realizarse siempre que se pueda en medio hospitalario. Por supuesto que hacemos tratamientos ambulatorios, pero bueno, sabemos que lo seguro para evitar ese 3, claro, es un tanto por ciento reducido, estamos hablando de un 3 o un 5% entre pacientes que sufren durante el síndrome de abstinencia un delirium tremens o convulsiones, pero bueno, a pesar de eso, mejor ese 3 o 5% asegurarse que esté en un hospital, porque en un hospital se va a controlar perfectamente, mientras que en nivel ambulatorio o en casa, ¿qué hace un familiar si empieza a aparecer este tipo de trastornos? Si es verdad que nosotros, cuando el paciente no quiere o no puede, por algún motivo, fundamentalmente de tipo laboral, quedarse en la clínica, por supuesto se adiestra al familiar y se hace el tratamiento en su casa a nivel ambulatorio. Ese familiar está en contacto permanente con la clínica a través del teléfono y puede acceder a los profesionales de la clínica a las 24 horas del día. ¿Recibe indicaciones? Efectivamente, se recibe un entrenamiento para que pueda asistir a ese paciente que está pasando una abstinencia en casa y pueda detectar con tiempo los síntomas que nos avisan de que va a venir un síndrome de abstinencia ya peligroso, y nosotros ya decidimos si derivarlo al hospital o que el paciente venga directamente a la clínica, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas o qué detalles son los que nos hacen detectar a una persona alcohólica? Bueno, fundamentalmente no es tanto el consumo de alcohol, que también influye, pero no es determinante. Es decir, un paciente puede beber mucho más alcohol y un paciente con un trastorno por abuso puede beber mucho más alcohol que un trastorno por dependencia. Pero la diferencia está fundamentalmente en el paciente que tiene una dependencia, un trastorno por dependencia, va a tener unos síntomas físicos importantes, como es el temblor, como es por la mañana náuseas, vómitos, insomnio, en fin, una serie de síntomas físicos que rápidamente, él lo sabe además, el paciente, se calman con una ingesta de alcohol. En muy poco tiempo se ha desaparecido los síntomas, mientras que el trastorno por abuso, bueno, quizá la persona ha bebido mucho un día, pero si deja de beber no va a tener absolutamente ningún síntoma físico. Puede tener, en fin, un hábito, y al dejar el hábito puede aparecer un cierto nerviosismo, cierta malestar, pero es un malestar psicológico, realmente no es físico, que esa es fundamentalmente la diferencia entre el trastorno por dependencia y el trastorno por abuso. En el caso de dependencia existe un síndrome orgánico físico que, insisto, se calma con la ingesta de alcohol, y es peligroso si aparece sin ningún tipo de asistencia médica. ¿En qué condiciones, Emiliano, llega el paciente al hospital? ¿Cuando ve indicios o cuando ya es más que destacado el caso de alcoholismo?
Bueno, muchas veces el paciente viene empujado, entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, empujado por los familiares, que detectan mucho antes que el paciente el trastorno. El paciente tiene tendencia a minimizar, es decir, a pensar o a sentir que bebe menos de lo que lo hace. Realmente, sí, se convence de que, bueno, pues está bebiendo mucho menos de lo que realmente está bebiendo. Y por lo tanto suelen ser los familiares quienes, en cierta forma, empujan al paciente. Por supuesto, tiene que haber una voluntad del paciente, porque en la clínica no puede ingresar un paciente en contra de su voluntad. Es imprescindible la voluntariedad del paciente. Es decir, el paciente que ingresa en la clínica ingresa porque él quiere ingresar. Pero nosotros sabemos que hay cierta presión de la pareja, muchas veces con amenaza de separación matrimonial o separación de pareja, o presión de los padres, porque ven que esa persona, bueno, pues tiene problemas y no quiere dejarlo, y bueno, le aprietan, digamos, las clavijas hasta que el paciente decide ingresar en la clínica. Luego tenemos otro grupo de pacientes que acuden porque tienen conciencia de que tienen un problema, bueno, pues porque les ha ocurrido algo o porque se han dado cuenta que efectivamente intentan dejar de beber y aparece este tipo de síntomas y esto les está creando problemas en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o en el ámbito social, ¿de acuerdo? Y entonces esos son los que nosotros preferimos, por supuesto, los pacientes que llegan con un nivel de concienciación alto, pero eso no siempre ocurre. Y luego hay un tercer grupo de pacientes que nos vienen derivados muchas veces de otros hospitales, porque como muy bien comentaba antes, han querido dejar el alcohol de forma brusca, sin ningún tipo de terapia, y ha aparecido un cuadro de los que hemos comentado antes, o han aparecido convulsiones, o han aparecido delirium tremens, que han requerido la asistencia urgente sanitaria, el ingreso en hospital, para poder tratar y estabilizar al paciente, porque es un cuadro, insisto, muy grave, o pueden ser cuadros muy graves, y una vez que han estado en el hospital, los profesionales del hospital, o bien los familiares, o el paciente mismo, ha solicitado después venir a la clínica para ya seguir un tratamiento no solamente de desintoxicación, sino un tratamiento también de prevención de recaídas, porque no es suficiente que el paciente se desintoxique, es importante, es el primer paso. Luego lo difícil, como en todo, es mantenerse en la abstinencia, y para eso existe un programa específico para el tratamiento de alcoholismo, que es un programa de prevención de recaídas que aborda absolutamente, por supuesto, los aspectos físicos del paciente, pero los psicológicos, los laborales, los familiares, etcétera, etcétera. Y muchas veces ese es los propios hospitales o nos envían el paciente una vez que ha pasado por los servicios de urgencias de esos centros y se han estabilizado el paciente, y el paciente, por supuesto, pues acepta que tiene que hacer algo más que desintoxicarse o que haber pasado. Esos son pacientes también muy buenos para nosotros, que digo yo, es decir, son pacientes que vienen muy asustados, porque claro, han pasado una experiencia terrible, han querido dejar de beber y se han dado cuenta que han acabado en urgencias con riesgo de morirse, hay que decirlo así, pues es un riesgo vital importante, y acuden a nosotros realmente también muy concienciados, ¿no? Porque bueno, lo han sentido, digamos, en sus carnes ese peligro y ese daño que puede producir el alcohol. Esos son los tres tipos de pacientes que nos suelen venir. Emiliano, en este hospital, ¿qué terapia o cómo se sigue el proceso para estos pacientes? Bueno, si el paciente viene bebiendo, por decirlo de alguna forma, es decir, ha bebido unas horas antes, que normalmente es lo que suele ocurrir, se realiza un programa de desintoxicación para evitar precisamente lo que son los síntomas del síndrome de abstinencia orgánico y evitar el riesgo que eso supone. Y se les da una medicación en función a la edad del paciente, a experiencias anteriores en otras desintoxicaciones, al consumo o a la cantidad de alcohol que beben, a si tienen patología física o no tienen patología física, sobre todo de hígado. En función a esto, nosotros
evaluamos al paciente y se le pauta una medicación que, por supuesto, al estar aquí el paciente ingresado, se puede ir modificando sobre la marcha en función a las necesidades del paciente y en función a los síntomas que pueda presentar el síndrome de abstinencia, aunque normalmente está totalmente controlado, podemos decir. En internamiento el paciente se le está viendo a cada momento y por lo tanto se puede intervenir, y el paciente el síndrome de abstinencia lo suele pasar en el 99% de los casos sin ningún tipo de complicaciones. Además, Emiliano, para superar el síndrome de abstinencia también es importante, digamos, las instalaciones o las actividades que se puedan realizar en un centro. En el caso de la Clínica Cazorla, ¿qué instalaciones se recurre para llevar un poquito mejor todo lo que tiene este proceso? Digamos que nosotros nos planteamos, por supuesto, cuando el paciente viene con una intoxicación, es decir, ha bebido en los días anteriores al ingreso, nos planteamos una desintoxicación, pero luego en todos los demás pacientes nos planteamos, por supuesto, lo que llamamos un programa de prevención de recaídas. Y dentro de ese programa de prevención de recaídas, aparte de las terapias que puedan realizar con los psicólogos que se le asigna, aquí cada vez que cuando ingresa un paciente se le asigna un psicólogo que va a trabajar a nivel individual con ese paciente, la patología específica y las características que son diferentes de ese paciente con otros, porque cada paciente es un mundo, cada paciente es diferente y por lo tanto hay que abordarlo de forma diferente. Pero digamos que después de ese tratamiento específico, donde incluye la terapia individual, la terapia de grupo, los tratamientos médicos, en fin, lo que es la parte técnica, hay también un tratamiento inespecífico que apoya lo que es el programa de prevención de recaídas. Y ahí donde entra, bueno, pues por supuesto las instalaciones de la clínica. No es un hospital donde el paciente está ingresado en una habitación y sale de la habitación para comer o el día que tenga la terapia. No, aquí hay actividades durante todo el día, que lo que intenta, y yo creo que conseguimos, es dotar al paciente de una serie de armas que le permitan un estilo de vida sano que luego puede importar a su casa y que apoye esa decisión que le ha traído aquí, que es de dejar de beber, donde ya por supuesto entra la gestión del ocio, actividades deportivas, terapia ocupacional, y para eso necesitamos unas instalaciones pues como las que tenemos. Esto no es un hospital clásico, nosotros lo que vamos más allá, no nos conformamos con que el paciente se desintoxique, queremos que también el paciente no vuelva a recaer, y para ello necesitamos un tiempo en la clínica y realizar una serie de actividades, y para realizar esas actividades necesitamos por supuesto un personal, como decía antes, terapeutas ocupacionales, entrenadores deportivos, psicólogos, médicos, etcétera, 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 y también unas instalaciones pues con gimnasio como tiene la clínica, con piscina, con un microbús para permitir que el paciente realice actividades fuera de la clínica, como puede ser ir al teatro, en fin, que recupere el paciente su tono vital aquí en la clínica, que muchas veces no, casi siempre está perdido, se ha perdido, porque cuando el paciente llega aquí está en las últimas. Realmente ha perdido ya muchas cosas y por supuesto las ganas de pasarlo bien, de divertirse, de relacionarse con los demás, porque bueno, pues el alcohol lo que tiende es a aislar al paciente. Nosotros conseguimos no solamente desintoxicar, sino también le volvemos a entrenar en lo que es la vida cotidiana. Y para eso, bueno, pues tenemos, insisto, pues las zonas verdes, pista deportiva, en fin. Diversas instalaciones. Unas instalaciones que permitan pues lo que queremos, que es que el paciente vuelva a vivir. Emiliano, ¿cuál es la estancia media del paciente aquí en Clínica Cazorla? Bueno, para un problema de desintoxicación y deshabituación de alcohol, la estancia media, el programa está previsto para 30 días. No es que en 30 días nosotros hayamos solucionado un problema tan grave como es un trastorno por alcoholismo, pero sí hemos desintoxicado al paciente, hemos iniciado el programa de prevención de recaídas, que luego va a continuar a nivel ambulatorio, normalmente con 30 días suficiente para alcanzar el primer objetivo. Luego, por supuesto, el paciente deberá acudir a la clínica, generalmente una vez a la semana, una vez cada 15 días, para garantizar la buena evolución y que ese programa de prevención de recaídas se complete.
¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otros programas de los tratamientos ambulatorios que se realizan en la clínica, no solamente de temas de alcohol, sino también de depresión, de ansiedad, de tabaquismo, en fin. Muchas gracias, Emiliano. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Emiliano, volveremos en próximos programas para contarles de más tratamientos que hay en la clínica y concretamente en el próximo programa hablaremos con 2 terapeutas que trabajan aquí. Muchas gracias.